mensaje para hoy está titulado ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar a voz de Dios? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, Atos, capítulo 22, versículo 14. Nueva traducción viviente, nueva versión transformadora. Casi todos los versículos de hoy van a estar en esa versión. Dice lo siguiente: después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Este versículo me llama la atención porque estas dos experiencias que está hablando aquí, yo creo que son las mejores que un cristiano puede tener. El poder ver a Dios y poder oír palabras de la boca directamente de parte de nuestro Dios. Y este es uno de los temas que más me ha apasionado siempre, y es el de poder escuchar la voz de Dios. Miren, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, de antemano tenemos que tomar nosotros una decisión. Y es la decisión de hacer lo que Dios nos diga. La decisión de hacer lo que Dios nos diga. No se trata de decirle, Señor, háblame, y si me gusta lo que me dices, yo lo hago. Si no me gusta, lo dejo allí. No, si tú quieres en verdad escuchar la voz de Dios, antes que tú escuches la voz de Dios, tú ya tienes que estar dispuesto que a lo que Dios te diga, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que los hijos de Dios son obedientes. ¿Cuántos son obedientes? Amén. ¿Qué dice la Biblia? João capítulo 10, verso 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas siguen lo que yo les estoy ordenando, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros, si queremos escuchar la voz de Dios una vez más, tenemos que estar dispuestos a obedecer, a seguir lo que el Señor nos está diciendo. Antes de entrar directamente al punto del mensaje de esta tarde, yo quiero hacer un preámbulo en relación a lo que nos enseña el libro de Éxodo, el capítulo 3. Allí Dios llama a Moisés para poder liberar al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud allí en Egipto por 400 años y poderlos llevar a la tierra prometida. Ahora, en el siguiente capítulo, en el capítulo 4 de este mismo libro, Dios tiene un encuentro con Moisés y le pregunta, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés le responde que él tenía una vara, un cayado de pastor, porque con esa vara él podía acarrear, él podía guiar, él podía llevar a sus ovejas. Y el Señor le dice lo siguiente, Éxodo capítulo 4, versículos 3 y 4. Él le dice lo siguiente, Dios le dice, arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto? Yo sé que es parte de la historia de lo que es lo que iba a acontecer con las plagas. Cada vez que iba a hacer un milagro, Dios le pedía a Moisés que use esa vara. Pero yo quiero tomar esta parte, estos dos versículos, para que nos pueda enseñar algo en relación a lo que vamos a estudiar en esta tarde. Esta vara en la vida de Moisés representaba tres cosas. Lo primero, su identidad. ¿Quién era Moisés? Moisés era un pastor de ovejas. ¿Qué más representaba la vara? La vara representaba sus activos, sus posesiones. En esos tiempos, la riqueza de una persona se basaba en la cantidad de animales que tenía. Por ejemplo, vean ustedes el caso de Job. Dice que él era un hombre muy rico. ¿Por qué? No porque tenía cuentas en el banco, sino porque tenía gran cantidad de gado, de ganado, de camellos, de vacas, de bueyes y
por eso era rico. En ese tiempo se consideraba la posesión en relación a los animales las riquezas. Hoy en día es diferente. Hoy en día nuestras posesiones se basan en lo que tenemos en el banco, en nuestras popanzas, en nuestros ahorros, en las acciones que puedas tener y todo lo demás. ¿Qué más representaba esta vara? Representaba su influencia. ¿Por qué? Porque él usaba esa vara para poder dirigir a las ovejas donde él quería que pudiesen ir. Ahora, poniéndolo en nuestro caso, en el día de hoy, la vara también va a determinar lo que nosotros somos, va a determinar lo que nosotros tenemos y va a determinar cuál es la influencia que nosotros estamos haciendo. Y esto es muy importante porque no es solamente en el caso de Moisés con la vara, sino de que lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, el versículo 1, dice lo siguiente: Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, llamado para ser apóstolo y enviado para anunciar las boas novas de Deus, escribo esta carta. Él tenía muy en claro quién era él. Dice: yo soy Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, siervo de Dios. Él sabía cuál era su propósito, él sabía cuál era su misión. Era el de poder llevar las buenas nuevas a otras personas. Sigamos viendo la influencia de él. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 13, la primera parte. Dice: nosotros no nos jactaremos no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. O sea, Pablo sabía cuál era su zona de influencia. De esa zona de influencia él no iba a salir. Entonces, estas mismas tres condiciones las vemos también en la vida de Pablo y es igualmente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Y cuáles son las áreas de nuestra influencia? Entonces, la primera pregunta que yo te quisiera hacer en esta tarde es: ¿quién eres? ¿Quién es você? Y no me respondas: yo soy filho de Deus, porque no estoy hablando de tu identidad como hijo de Dios, sino me refiero a lo que nosotros somos en la vida. Porque lo que nosotros somos en la vida es lo que nos va a identificar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo soy esposo, soy pastor, soy maestro, soy padre de muchos hijos, de mucha gente. Y entonces yo te pregunto: ¿quién eres tú? ¿Quién es você? Porque lo que tú haces es lo que te va a identificar quién eres tú, quién es você. Lo segundo que nosotros que tenemos que ver es: ¿sabes lo que tienes? ¿Sabes lo que tienes? Yo sé que mi cuenta bancaria es 0. Tal vez muchos de ustedes igual, otros tal vez no, pero ¿cuáles son tus activos? ¿Tienes una casa? ¿Tienes un carro? ¿Cuáles son tus posesiones? Pero vamos a la parte espiritual. ¿Sabes cuáles son tus dones? Os teus dons. Tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos. Y la tercera pregunta: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás siendo de influencia con lo que Dios te ha dado? Por ejemplo, tienes un carro, traes gente a la iglesia con tu carro. Tienes dones, estás usando esos dones para la gloria de Dios. Y es importante que nosotros podamos responder estas tres preguntas, porque lo siguiente que Dios hace, o lo siguiente que Dios nos pide, es que nosotros se lo entreguemos. Se lo coloco, se los ejemplifico con la vara de Moisés. Dios le dice a Moisés: yoga vara, arroja la vara al suelo. Y cuando lo hizo, ¿qué sucedió? La vara se convirtió en una serpiente. Ahora, yo sé que a la gran mayoría de nosotros nos da miedo o nos da repugnancia las serpientes, pero aquí hay una enseñanza, y la enseñanza es lo siguiente:
algo sin vida, esa vara que no tenía vida, se convirtió de repente en algo con vida. En algo con vida. Y en el momento en que Moisés, cuando Dios le dice, toma la vara, en el momento que Moisés, toma la serpiente de la cola, da cauda, cuando Moisés toma la serpiente, eso que tenía vida se convirtió nuevamente en una vara. Se le fue la vida. Cuando Dios hace milagros, Dios no hace los milagros para lucirse, para decir, mira, yo soy Dios, mira lo que yo hago. No. Siempre que Dios hace un milagro, Dios nos quiere enseñar algo. ¿Y cuál es la enseñanza en relación a esto? En que la vara de Moisés se convierte en una serpiente y después cuando Moisés la vuelve a tomar, esa serpiente se vuelve a convertir en una vara sin vida. La enseñanza es lo siguiente, Dios está diciendo, si tú me entregas lo que tienes en tu mano, recuerden que la vara representaba su identidad, representaba sus posesiones y representaba su influencia. Si tú me entregas lo que tú tienes en la mano, entonces yo le daré vida a eso. Yo le daré vida a tu identidad, a tus posesiones, a tu zona de influencia. Pero si tú lo vuelves a tomar para ti, entonces será simplemente una vara. Hay gente que piensa, que cree que ha llegado a cierta posición en la vida por su esfuerzo. Porque yo me esforcé, porque yo estudié, porque yo gambateé, porque yo llegué a este nivel. No, Dios no me ayudó. Cuando tú le entregas lo que tú tienes en la mano a Dios, Dios le va a dar vida. Dios lo va a aumentar, Dios lo va a multiplicar. Pero cuando tú lo vuelves a tomar para ti, y es mi fuerza, mi poder, lo que yo pude, lo que yo conseguí, Dios dice de que será nuevamente una vara sin vida. Entonces, después de que tú leas eso ahí en el capítulo 4 de Éxodo, a partir de ese momento, esa vara que se convirtió en una serpiente y después se convirtió en una vara nuevamente, a partir de ese momento ya no se le llama la vara de Moisés. A partir de ese momento tú lo vas a leer como la vara de Dios. Como la vara de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros o con cada una de las cosas que nosotros tenemos. Para que deje de ser una simple vara y se convierta en algo que traiga vida, algo que pueda ser usado por Dios, algo que sea milagroso. Dios quiere que se lo entreguemos. Dios quiere que se lo entreguemos. Mira, ese es un principio que tú lo vas a ver en todas las parábolas que el Señor Jesús contó. Porque generalmente en las parábolas Jesús lo que dice es, ¿qué es lo que tú tienes? Si tú no le das el uso para lo cual yo te lo he entregado, te lo quitaré. ¿Recuerdan, por ejemplo, la parábola de los talentos? A uno le dio 1, al otro le dio 5 y al otro le dio 10. Aquel que lo guardó, le dice, te lo quitaré y se lo entregaré al otro. Si tú no usas lo que Dios te ha dado, Dios te lo va a quitar. Entonces, lo que Dios está queriendo es que realmente nosotros podamos entregarle lo que el Señor nos ha dado. Mira, si tú no lo dejas ir, si tú no mueres a eso que tú piensas, que tú crees que te pertenece, será una simple vara. Pero cuando tú piensas que eso que te pertenece, se lo entregas en las manos de Dios, Dios dice, te lo devolveré multiplicado. Te lo devolveré multiplicado. Fíjate, Marcos capítulo 8, verso 35. Marcos 8, 35. Si tentarse a pegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Pensemos qué es lo que estamos nosotros haciendo con nuestras vidas.
Si estamos dispuestos a entregarle a Dios todo aquello que Él nos ha entregado, aquello que nos ha confiado, Dios hará milagros. Dios hará grandes cosas en cada uno de nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios todo aquello que Él te ha confiado en tus manos? Y entonces, tratando de ir ahora al punto del mensaje de esta tarde. Si vamos a orar, si vamos a oír, a escuchar la voz del Señor, estamos dispuestos, antes que cualquier otra cosa, entregarle a Él aquello que nos va a pedir. Porque si tú quieres escuchar la voz de Dios, Dios va a hablar contigo. Y Dios tal vez te va a pedir cosas. ¿Será que estamos dispuestos a poderle entregar a Dios aquello que nos está pidiendo? Porque es lo primero que nosotros tenemos que hacer o estar dispuestos antes de que Dios nos hable. Si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, si nosotros, por ejemplo, pensamos, Dios, háblame, fala conmigo, ¿qué es lo que quieres? Y yo decido. Yo decido si te lo entrego o no te lo entrego. Yo decido si me conviene o no me conviene. Si esa es nuestra actitud, Dios no nos va a hablar. Dios no va a hablar connosco. ¿Ok? Entonces, teniendo presente este principio, yo en esta tarde quiero compartirles 6 cosas que son necesarias para poder escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Entonces vamos directamente. Antes de ir a los primeros puntos, tengo aquí algo más para compartir. Mateo 6:32. Mateo 6:32, segunda parte, dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y aquí está hablando de la oración. Y está hablando de que Dios conoce las necesidades que nosotros tenemos, pero que no son tan importantes. Está hablando, por ejemplo, de la comida, está hablando de la ropa. Y está hablando aquí en relación a la oración, en relación a pedirle. Porque hay gente que le pide a Dios, hay gente que ora a Dios, pero ¿sabes que oramos mal muchas veces? Hay gente que ora a Dios y le dice, Señor, te pido por mi mamá, te pido por mi abuela, te pido por mi perro, por mi cachorro, te pido por mi país. ¿Sabes que Dios te responde? ¿Me pides qué? ¿Me pides qué? Porque Dios te pido por mi mamá, pero ¿qué me pides por mi mamá? Te pido por mi cachorro. ¿Me pides qué? Dios está queriendo que nosotros podamos ser específicos. Dios, ¿qué hago con este perro que ya me vuelve loco? Dios, ¿qué hago con estos hijos que no me obedecen? Señor, ¿compro esta casa o no la compro? Señor, ¿hago la inversión en este negocio o no lo hago? Señor, ¿me caso con esta persona o no me caso? Dios quiere que nosotros seamos específicos en las preguntas que le hacemos en medio de la oración. Ahora, una vez que tú le haces esas preguntas a Dios en medio de tu oración, el siguiente paso es poder esperar la respuesta de Dios. Esperar la respuesta de Dios. Y para esto, yo quiero usar aquí un par de pasajes que nos van a guiar a lo que les decía, 6 cosas que nos van a ayudar a poder escuchar la voz de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículos 1 al 3, la primera parte. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Y vamos al capítulo 3, el versículo 2, la primera parte. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. De estos 2 versículos, de estos 2 pasajes que acabamos de leer, yo quiero compartirles 6 cosas que Habacuc nos enseña de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios.
Vamos con el primero. Alejarnos de todo, afastarnos de todo. Habacuc capítulo 2, versículo 1, dice: subiré a mi torre de vigilancia, subiré a mi torre de vigía. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí lo que está diciendo es: me voy a separar de mi familia, me voy a separar de mi trabajo, me voy a separar de mis amigos, me retiraré a un lugar distante. Dice: subiré a mi torre de vigilancia, estaré solo, solzinho allí. Ahora, recuerden que estamos hablando de oración, ¿ok? No les estoy diciendo que dejen a la familia o que dejen el trabajo, no me malinterpreten. Aquí lo que nos está enseñando es de poder estar solos, solzinhos, de poder eliminar toda interferencia, de poder eliminar todo aquello que sea distracción, todo aquello que sea ruido, barullo, que pueda atrapallar el poder escuchar la voz de Dios. ¿Sabes que hay personas que no le gustan estar solas, solzinhos? Pero yo te digo lo siguiente, es importante muchas veces poder estar solos, poder estar solzinhos. El Señor Jesús lo hacía. Fíjate, Marcos capítulo 1, verso 35. No día seguinte, antes do amanhecer, Jesús se levantó y fue a un lugar isolado para orar. Antes que los discípulos se levanten, antes de tomar el café de mañana, del desayuno, dice, Jesús se levantaba y se iba a un lugar isolado, aislado, solo, y allí dice que Él oraba. Tenemos que aprender cada uno de nosotros a poder estar cómodos, sí, pero en el silencio, donde no hayan otras personas que puedan atrapallar, donde no haya barullo, no haya ruido que pueda interferir para poder escuchar la voz de Dios. Ok, entonces lo primero, subiré a mi torre de vigilancia, estaré solzinho, solo, para poder, mis oídos, estar atentos, poder escuchar la voz de Dios. Lo segundo, esperar. Esperar. El mismo versículo, Habacuc 2:1, dice, allí esperaré. Allí esperaré. Mira, el afán va a matar a la oración. Si tú vas a orar y estás afanoso, desesperado para poder recibir una respuesta, yo te digo, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo porque el afán mata la oración. ¿A quiénes les habla Dios? Dios habla a aquellos que saben esperar. Aquellos que saben esperar. Dios le habla a aquellos que toman un tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es tu oración? Señor, te pido por esto. Señor, fulano de tal me hizo esto, fulano de tal me dijo tal cosa. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, amén. Y te vas a trabajar, te vas a dormir, no sé lo que haces. Pero Dios les va a hablar a aquellos que saben esperar. Tu oración no se acaba allí en el nombre de Jesús. Amén, me voy a tomar mi café o me voy a trabajar. No, aguarda. Toma un tiempo. Fica allí. Dios te va a hablar. Dios quiere responderte. Pero no le damos tiempo a Dios para que nos responda. Porque solamente hemos hecho una oración, yo solo, hacia Dios, y sin darle tiempo a que Dios me pueda responder. Salmos 46, verso 10, la primera parte. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Aquíétense, tranquilos, calmos. No salgas corriendo, aguarda, espera. Toma un tiempo para poder aprender a escuchar la voz de Dios. Quedarse quieto significa esperar hasta que algo suceda, hasta que algo acontezca. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil porque hemos aprendido a vivir una vida de corre. Una vida en que no paramos. Una vida en que hasta para el instant ramen no esperamos ni los 3 minutos. Queremos ya comerlo.
Prácticamente no descansamos. Pero Dios te dice, aguarda, espera, aquietai-vos para que puedan escuchar mi voz. Esperar también significa calmar nuestros pensamientos. Porque yo creo que ustedes van a concordar conmigo. Y es de que cuando nosotros estamos orando, en cuanto tú estás orando, comienzan a llegar pensamientos a tu cabeza. Ay, tenía que lavar la ropa. Y tenía que llevar esto al recambio. Ay, que mi esposo me dijo que hiciese esto. Y comienzan a llegar un montón de pensamientos justamente cuando estamos orando. Yo no sé si concuerdas o solamente me pasa a mí, pero yo creo de que es algo común. Algo común. Inmediatamente en nuestra mente comienzan a llegar ese tipo de pensamientos, tareas, responsabilidades. ¿Y sabes qué es eso? Es el enemigo que se encarga de colocar esos pensamientos, esa responsabilidad. Yo tenía que hacer eso, ¿para qué? Para que no escuches la voz de Dios. Para que tú no escuches la voz de Dios. Ahora, son cosas buenas, cosas que tenemos que hacer. Si somos gente responsable, sabemos que hay cosas que nosotros tenemos que tomar responsabilidad y que tenemos que hacerlo. Pero lo curioso es de que esos pensamientos, esas cosas que tal vez habíamos esquecido, olvidado que teníamos que hacerlo, justamente aparecen cuando estamos orando. Justamente lembramos cuando nosotros estamos orando. Así que si te olvidaste, que hiciste de una tarea, de una responsabilidad que tenías que hacer, y el diablo se encarga de hacértelo recordar cuando tú estás orando, haz un alto allí y dile, diablo, gracias por hacerme recordar, pero ahora yo voy a continuar orando a Dios. Ahora yo voy a continuar esperando, aguardando su respuesta. Ahora, para que estos pensamientos no sean un obstáculo para escuchar la voz de Dios, lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es escribir. Escribe, tengo que ir a lavar el carro, tengo que hacer el supermercado, tengo que enviar un mensaje, que tengo que llamar por teléfono, fulano de tal. Escríbelo para que no estés así pronto. Ya lo sabes, ya lo tienes allí. Algo más que nosotros podemos hacer para poder calmar o poder silenciar nuestro corazón mientras estamos esperando, mientras estamos aguardando, es poder curar, sanar las heridas del alma. Porque mira, día tras día, tú te vas a encontrar con personas que te van a decir algo, que te van a herir, van a hacer cosas que te van a doler, que te van a lastimar. Pero mientras estás esperando, mientras estás allí aguardando que Dios pueda responderte, yo creo que es el tiempo preciso que nosotros debemos usar para poder curar esas heridas. Y el secreto para poder curar, para poder sanar las heridas es perdonar. En el nombre de Jesús, yo perdono a esta persona por lo que me dijo. En el nombre de Jesús, yo perdono a esta persona por lo que me hizo. También nosotros, mientras esperamos, para que nuestra mente pueda ser sensible a la voz de Dios, lo que podemos hacer es colocar lobores, alabanzas. Que nosotros podamos cantar juntamente, porque mientras tú estás cantando, va a ser difícil que otros pensamientos puedan entrar en tu mente. Mientras tú estás lobando y aguardando una respuesta de Dios, va a suceder lo que dice esa música de Danilo Montero. Hay momentos que no deberían terminar. Ese tiempo de comunión con Dios, en que el Espíritu de Dios se une a mi espíritu. Y estamos tan unidos que no importa lo que acontezca alrededor, dice la música. Entonces, mientras aguardas, mientras esperas, coloca lobores, coloca alabanzas. Une tu espíritu con el espíritu del Señor, que podamos entonces llegar a ser sensibles a la voz de Dios. Tercero, leer la palabra. Leer la palabra. Habacuc capítulo 2, versículo 1, dice, hasta ver qué dice el Señor,
para ver lo que dice el Señor. Mira, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, ¿cómo la queremos escuchar? De una manera audible, ¿verdad? Sueli, a minha filha, eu te amo, eu tenho grandes coisas para você. Estamos aguardando la voz de Dios de una forma audible. Pero en cuanto no escuchas directamente la voz de Dios de una manera audible, yo te sugiero lo siguiente. ¿Por qué en vez de tratar de oír su voz, por qué no empezamos a leer lo que Dios ya dijo aquí en su palabra? ¿Por qué no empezamos a leer lo que Dios ya dijo aquí en su palabra? Porque mis queridos hermanos, Dios es el mismo, ontem, hoy y pelos séculos, hoy, ayer y por los siglos. Todo lo que está escrito allí en la palabra de Dios, Dios no se va a contradecir. Si Dios te va a hablar algo, va a ser algo que está conforme a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y tal vez tú me puedas decir, y pastor, ¿y dónde leo? ¿Qué pasaje leo? Leo Mateo, leo Apocalipsis, leo Salmos. No importa dónde leas. Donde tú estés leyendo, Dios te va a hablar contigo. Dios te va a mostrar algo. Será una palabra, será un versículo, algo va a resaltar de allí donde tú estarás leyendo. En mi experiencia personal yo lo he pasado. No importa qué libro donde estoy leyendo, Dios me da una respuesta. Mientras aguardas escuchar la voz de Dios, comienza a leer, porque allí Dios va a hablar contigo. Allí Dios va a hablar contigo. Lo cuarto, escribir. Vamos al capítulo 2, versículo 2 de Habacuc. Dice: escriba minha respuesta, escribe mi respuesta con claridad. Entonces, mientras nosotros estamos orando, debemos ir escribiendo todos esos pensamientos o todas esas ideas. No estoy hablando de las tareas que el diablo te coloca que tienes que hacer, no. Mientras estamos orando, esos pensamientos, esas ideas que nosotros vamos recibiendo, escríbelas. Porque tal vez Dios va a usar esas palabras, esas ideas para poder hablar connosco, para poder hablar con nosotros. Yo no sé si tal vez tu vida de oración se ha vuelto una rutina y tal vez te aburres de orar. Pues te digo lo siguiente, comienza a escribir. Comienza a escribir, porque mientras tú estás orando, mientras tú estás pidiéndole algo, hay ideas que vienen a tu mente. Hay ideas que vienen allí a tu mente. Eso es lo que hago yo, por ejemplo. Yo preparo el mensaje, después estoy orando para que Dios realmente me confirme cada una de las cosas que he colocado en el mensaje. Y muchas veces vienen ideas, vienen pensamientos. Pero mientras estoy orando, lo que hago es los estoy escribiendo, estoy tomando nota, para después ver si realmente es de parte de Dios. Si no es una opinión mía, un pensamiento mío, un deseo mío, sino que realmente poder entender si es de parte de Dios. Mira, eso es lo que hacía David, el rey David. Y gracias a eso, a que él escribía, nosotros hoy tenemos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos son oraciones. Si tú te das cuenta, muchos de los salmos comienzan con una pregunta a Dios. David escribe, ¿por qué Dios? ¿Por qué acontece esto, Dios? Y a medida que va avanzando en el salmo, mientras él va allí respondiendo, él se va respondiendo, se va contestando. Dios le va dando ideas, Dios le va dando respuestas y él le va escribiendo aquello que Dios le está diciendo. Y es así que nosotros tenemos los salmos. Entonces, lo bueno de poder escribir nuestras oraciones es que nos va a ayudar a mantenernos enfocados en nuestra oración. Pero también nos va a ayudar que a tenerlo por escrito, nosotros podamos creer lo que nosotros estamos diciendo.
para luego probarlos, como les decía, para ver si realmente viene de parte de Dios esa palabra. Porque miren, siempre es importante. No es porque a veces vienen y dicen, pastor, Dios me dijo lo siguiente y me habló de fulano de tal. Yo muchas veces pregunto, ¿lo has probado? ¿Lo has probado? Tenemos que probarlo con la palabra de Dios. Dios no se contradice. Dios no se contradice. ¿Por qué? Porque puede ser una idea, puede ser una impresión mía. ¿Será de Dios verdaderamente? Por eso es importante poder escribir. Ok, sigamos con Habacuc, que nos sigue enseñando. Quinto, soñar o visualizar. Soñar o visualizar. Capítulo 2, versículo 3. Esta é uma visão do futuro. En este momento nosotros lo que vamos a hacer es poder permitir que Dios nos dé una imagen visual. Una imagen visual. Mira, si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta de que muchos grandes hombres de Dios les hablaba a ellos a través de sueños. Dios le hablaba a ellos a través de visiones. Generalmente tú vas a ver versículos que dicen lo siguiente. Vino el Señor en forma de visión. O vino el Señor en forma de sueños. Entonces, en este punto, permite que Dios pueda ayudarte a que tú puedas visualizar, tener una imagen de lo que Dios está tratando de decirte. Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Qué es lo que está hablando aquí Pablo? Está hablando de la capacidad de poder ver aquello que Dios nos está mostrando. Pero en Hebreos 5:14 nos habla aquí de algo interesante. Hebreos 5:14, quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y déjenme leerlo en español, porque hay una parte que no está en portugués. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Han ejercitado su capacidad de percepción espiritual. Y esto es algo que tú vas desarrollando a través de los años. A través de los años de orar, a través de los años de leer la palabra, a través de los años de estar en la presencia de Dios, a través de los años de estar ahí, sozinho, solo, escuchando la voz del Señor. ¿Ok? Entonces, que nosotros podamos desarrollar esa percepción espiritual, que Dios te pueda mostrar una imagen de lo que Él te está hablando y que realmente tú puedas entender, como dice el versículo, lo bueno y lo malo. Si realmente viene de Dios, porque muchas veces si nosotros no nos hemos cubierto, si nosotros no estamos con la armadura espiritual, si realmente no hemos fechado las puertas, cuando tú estás orando el diablo se puede meter y te puede mostrar algo que tú te va a hacer creer que es de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado, por eso este versículo habla de la percepción espiritual. De que podamos realmente tener discernimiento, que podamos realmente entender qué viene de Dios y qué no viene del Señor. Y el sexto punto que nos enseña aquí Habacuc, lo que tenemos que hacer es alabar, louvar. Habacuc capítulo 3, versículo 2, dice Habacuc, estoy maravillado con tus obras, estoy maravillado con tus hechos asombrosos. Señor, estoy maravillado de tu gran amor. Señor, estoy maravillado de la obra que tú has hecho para conmigo. Me has hablado y me has hablado, por lo tanto, Señor, yo quiero expresar mi gratitud a través de un louvor, a través de una alabanza. Aprendamos a ser gratos. Aprendamos a ser gratos. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces hay personas que no son de la iglesia, piden una oración.
Dios responde su oración. Y ¿saben lo siguiente, lo que ellos dicen? Voy a ir a la iglesia para agradecer a Dios. Tal vez no vienen más, vienen una vez, pero vienen con el sentir de agradecer a Dios por lo que Dios respondió a la oración. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Si Dios te responde, si Dios te habla de una forma audible, si tú escuchas la voz de Dios, que realmente nosotros podamos loar, podamos alabar al Señor. Entonces, 6 cosas que nos enseña aquí estos 2 pasajes de Habacuc. 1, alejarnos de todo, apartarnos de todo, de gente, de trabajo, de ruido, de barullo. 2, poder esperar. Y mientras esperamos, llevemos cautivos todos esos pensamientos que no vienen de Dios, que puedan ser tareas, responsabilidades, todo bien, lo que sea, pero que no vengan a interferir mientras esperamos la voz de Dios. Usemos ese tiempo de espera para poder curar, para poder sanar las heridas emocionales. Lo 3, leer la palabra. En vez de escuchar por allí un profeta, no sé, un ministro allí en YouTube que ni te conoce y tú dices, esta es palabra para mí. Lee la Biblia. Dios te va a hablar directamente. Dios te va a hablar directamente. Lee la palabra del Señor. Lo siguiente, escribe lo que Dios te ha dicho. Escribe lo que Dios te ha dicho. Yo te desafío, yo te animo a que tú puedas ser un David. Ten tu propio libro de Salmos. Escribe allí todo lo que Dios te estaba diciendo. Que ese sea tu libro de Salmos, donde tú vas a poder ver todo aquello que yo le he preguntado a Dios y Dios me ha respondido. Dios me ha contestado. Lo siguiente, permite que Dios te dé una imagen mental, que Dios te dé un sueño, que Dios te dé una visión. Y concluye, termina con lobor, con una alabanza. Entonces, qué importante es poder no solamente orar, sino aguardar. Tomar un tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Porque, ¿sabes? Hay mucha gente que solamente cuando ora tiene un monólogo. ¿Entienden lo que es un monólogo? Hablo yo solo, sozinho. Hablo con el techo. Porque si yo realmente quiero hablar con Dios, yo tengo que esperar que Dios me responde. Por eso que hay gente que le aburre la oración. Porque es un monólogo. Es un monólogo, no, yo no siento a Dios, yo no veo a Dios, no hay respuesta, no. Tenemos que aprender a esperar para poder escuchar la voz de Dios. ¿Sabías tú que orar es conversar con Dios? No es falar con Dios, porque yo puedo hablar sozinho, yo puedo hablar con la pared, aunque me digan loco. Pero es lo que muchas veces hacemos. Orar es conversar con Dios. Eu falo para Dios y Dios me responde. Yo le pregunto a Dios y Dios me contesta. Miren, tal vez ustedes han escuchado esa frase. Los cristianos no tenemos religión, tenemos relación. Amén. Ahora, yo no imagino una relación si no hay conversación. ¿Ok? Para poder tener una relación necesitamos tener conversación de ida y de vuelta. Entonces, si yo con Dios no es una religión y es una relación, entonces yo tengo que tener conversa con Dios. Tengo que conversar con el Señor. Entonces, orar es conversar con Dios. Para terminar, yo quiero animarte a que puedas orar sacrificando la carne. ¿En qué sentido? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a orar, lo hacemos de una forma tan cómoda. Nos sentamos, a veces acontece en el culto de oración, sentados y oramos, pero después de todo un día de trabajo, cansados,
no sé tú, pero a mí sí. Yo soy sincero, me da sueño. Entonces, ponte de pie, o si estás en tu casa, o estás en la iglesia, ponte de rodillas de Joelio, sacrifica la carne y vamos a orar. Y vamos a orar, vamos a tener una conversa con Dios. No un monólogo. No un monólogo donde me voy durmiendo. Orar es conversar con Dios, con un Dios vivo. Es tener presente al Espíritu Santo. Saber que mientras yo estoy orando, ¿sabes lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está llevando mi oración al trono de la gracia. Pero cuando yo estoy sentado cómodamente en mi cama, en mi cadera, esperando que antes que comience el programa que quiero ver, entonces me quedan 3 minutos para orar. No, no es así. No es así. Que realmente, mis queridos hermanos, nosotros podamos conversar con Dios. Termino con esto. Éxodo 33, 17. Éxodo 33, 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Me gusta más en español, dice: está bien, haré lo que me pidas, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Amén. Y te considero mi amigo. Hermanos, que aprendamos a orar, que aprendamos a sacrificar la carne, que dejemos de lado cualquier otra cosa que pueda atrapallar mi oración, mi relación con el Señor. Y no es terminar la oración rápidamente porque ya se acaba la hora, sino aprendamos a aguardar, a escuchar la voz de Dios, porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar con vos. No es como la mamá preocupada cuando el hijo sale de la casa y la mamá le dice: regresa a las 10. 10, 10 y media, 11. Le envía un mensaje, no responde. Lo que hace la mamá es llamar porque quiere escuchar su voz. Quiere saber que está bien, que está genki, que no le ha pasado nada. Que podemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablar con nosotros. La oración no es solamente un monólogo. La oración no es solamente de ida. La oración requiere respuestas. Y aunque tú puedas decir: Dios respondió a mi oración, yo le pedí sanidad, cura y fui curado. Yo le pedí por mi hijo para que entre a la escuela, a la universidad, y Dios respondió. Sí, Dios hace milagros. Pero cuán hermoso es poder escuchar la voz de Dios. Cuán hermoso es poder saber de que cuando tú ligas, cuando llamas por teléfono a alguien, saber que hay alguien al otro lado que te está escuchando y que te está respondiendo. Y podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Yo no sé si Dios te ha hablado hasta aquí. Yo espero que sí. Si no, comienza a hacer lo que Habacuc nos enseña aquí. Escribe. Vienen ideas, pensamientos a tu mente. Dios te está hablando también por eso. Lee la Biblia. Dios allí también te va a hablar. Y si quieres escuchar su voz audible, aguarda, espera. Apártate de todo. Asegúrate de que tú estés bien, que todas las puertas estén cerradas, que el diablo no te venga a engañar. Dios va a hablar con usted. Dios va a hablar contigo. ¿Sabes por qué? Porque vos es especial. Vos es su filha amada. Y Dios quiere tener un relacionamiento especial con vos. Ponte de pie, vamos a orar. Les decía que si queremos que Dios nos hable, si queremos respuestas de parte de Dios,
pues tenemos que preguntarle algo a Dios. Entonces, ¿por qué no usamos ahora estos 2-3 minutos y hablamos con Dios? Le preguntamos a Dios, porque una pregunta requiere respuesta, ¿ok? ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Qué estás necesitando hoy? ¿Qué respuesta tú estás aguardando de Dios hoy? Entonces, vamos a tomar aquí estos minutos de una manera personal. Cada uno de los que estamos aquí, los que nos ven por la internet, yo te invito, inclina tu rostro, cierra tus ojos de una manera de reverencia y pregúntale allí al Señor aquello que tú necesitas saber. Cada uno tiene algo diferente, algo especial en esta tarde, yo sé. ¿Cuál es la respuesta que tú estás aguardando? ¿Qué necesitas saber? ¿Cambiar de trabajo? ¿Comprar una casa, un carro? No sé, hacer una inversión. ¿Qué hacer con estos hijos? Señor, ¿cuál es tu voluntad, a tu voluntad en relación a esto? Pregúntale allí al Señor. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo quiero servirte, quiero hacer algo para ti. Muéstrame, dime, Señor, fala conmigo. Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Cómo los puedo usar para tu gloria? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que la oración es conversar contigo. Y si queremos escuchar tu voz, no debe ser solo un monólogo. Tenemos que hacerte preguntas. Tenemos que consultar contigo. Saber, Señor, cuál es tu voluntad, a tu voluntad. Hay cosas que no sabemos, Señor, qué hacer. Por eso te preguntamos, Señor. Fala connosco, muéstranos, Señor, de alguna manera. Queremos, Señor, de que tú nos hables de una manera audible, o háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que podamos tener, Señor, un diario de todo lo que tú nos dices. Nuestro propio libro de salmos personal, donde vamos, Señor, escribiendo nuestras preguntas y las respuestas, Señor, que tú nos has dado. Que podamos visualizar, Señor, tus respuestas. Danos sueños, visiones. Señor, hace unas semanas atrás una hermana vino y me dice: pastor, soñé con la iglesia llena. Y esos son los sueños, Señor. Esas son las visiones que queremos que tú nos des, nos muestres, Señor, ese futuro para las necesidades nuestras, de nuestras familias, de la iglesia. Fala connosco, Dios. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, verdaderamente tener un relacionamiento de pai, filho, filia. No tenemos religión, no, tenemos relación, sí. Pero esa relación tiene que ir de ida y de vuelta. Te preguntamos, oramos y tú nos respondes. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Espíritu Santo, porque tú llevas nuestras oraciones al trono de la gracia. Y perdónanos porque no sabemos esperar. Perdónanos porque encerramos la oración y nos vamos. Nos vamos a dormir, nos vamos a ver la televisión, nos vamos a trabajar y no aguardamos tu respuesta. Enséñanos a esperar para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira a la persona que está a tu lado. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church.
donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.